Muy buenas noches. Desde Ecuador les damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Nos hemos reunido aquí amantes de la poesía que en tiempo de pandemia queremos leer la lírica de Aurora Estrada y Ayala. Nos hemos dado cita aquí poetas y escritores de diferentes partes del Ecuador, como Ibarra, Guayaquil, Quito, Riobamba. Pero ¿quién fue Aurora Estrada y Ayala? Aurora Estrada fue una poeta que vivió a principios del siglo XX. Su producción inició en el modernismo, donde los tintes idealistas y creativos se filtraban en las metáforas e imágenes. Ella dio su propio estilo y percepción a las palabras, con la intención de plasmar una voz femenina que discutía con lo establecido para el crear de la mujer. Sus primeros poemarios, como El incienso y Bajo la mirada de Dios, publicados en 1925, construyen ese deseo. Luego su preocupación se encaminó a los problemas sociales, nacionales y extranjeros, y nacieron otros textos con una preocupación humana universal, pero sin dejar su subjetividad reflexiva y cuestionadora de los sistemas antropófagos de esos tiempos. Con esta temática tenemos Justicia, una labor, nuestro canto. Los invitados que están hoy en esta lectura informal de su poesía son Jacqueline Costales, Alcino Ramírez y Jairo Rosero. Me sumo a este selecto grupo. Soy Rosario de Fátima Almea Suárez, que les agradece su asistencia a esta lectura poética. Nuestros participantes nos dejarán escuchar la poesía de Aurora Estrada y Ayala y luego nos compartirán una interpretación de la misma. Así que comenzamos. Nuestra primera invitada es Jacqueline Costales. Ella viene de la ciudad de Riobamba, esa hermosa ciudad. Es ella poeta y animadora cultural. En su ciudad natal ha fundado el Centro Cultural Somos Arte. Se ha titulado como crítica literaria en el centro en prestigiosas universidades nacionales. Ha trabajado por la cultura desde varias instancias. Ha ganado muchos premios nacionales e internacionales por su producción lírica publicada. Gracias por estar con nosotros. Te damos la palabra. Adelante. Gracias. Jackie. De Aurora Estrada, el poema A un hombre que pasa. Es como un joven dios de la selva fragante, este hombre hermoso y rudo que va por el sendero. En su carne morena se adivina pujante, de fuerza y alegría, un mágico veneno. Por entre los andrajos su recio pecho miro, tiene labios hambrientos y brazos musculosos, y mientras extasiada su bello cuerpo admiro, todo el campo se llena de trinos armoniosos. Yo, tan pálida y débil sobre el musgo tendida, he sentido al mirarlo una explosión de vida, y mi anémica sangre parece que va a ahogarme. Formaríamos el tronco en esta si a mi raza caduca se juntara su raza, pero el hombre se aleja sin siquiera mirarme. Aurora Estrada y Ayala, sin duda, es una de las mayores representantes del posmodernismo femenino americano. Según Hernán Rodríguez Castelo, ella tiene un asombroso poder para iluminar las reconditeces de la sensibilidad, cosa que se ejemplifica en el poema que acabo de declamar. Como la mayoría de los grandes, empezó por cultivar las formas clásicas del soneto, los dísticos y los cuartetos. Muestra de aquello es este poema, así como los poemas Lluvia y Mi Ruego. Textos plenos de metáforas, de símbolos, de sensaciones. En El hombre que pasa, descubrimos a nuestro propio hombre de América, al hombre del campo, el que huele a selva, a tierra, a playa, a montaña,
ese rudo y hermoso ser de carne morena que va por los senderos transformado en un recio vaquero, en un pujante agricultor, en un pescador. No obstante, siempre sencillo como lo muestra su ropaje. No obstante, justo, esforzado, dueño de sí mismo, aquel que vive, siente, sueña, sufre y ama. Sin duda, hemos de entender que la representación del cuerpo masculino, en este caso, está en estrecha relación con la naturaleza, fusión necesaria en quien pretende destacar los intrincados valores del espíritu, el amor a lo propio, a lo real, a lo auténtico. Por esto la voz poemática de Estrada enfatiza en la metáfora, en el uso de afectaciones sinestésicas, construyendo imágenes, sonidos y otros elementos olfativos y táctiles. De otro lado, este poema traduce un claro erotismo, un manifiesto deseo de observar y de hablar, licencia que en aquella época era un tabú, eran llenas de prohibiciones para la mujer. Como bien lo señala en un interesante estudio nuestra querida amiga Rosario de Fátima, Aurora Estrada muestra ese derecho de mirar y ese derecho de hablar, licencia que a la voz femenina ecuatoriana dentro de la literatura no se le había permitido en esos años. Por eso, el erotismo en este poema se convierte en un camino hacia la libertad. Gracias. Gracias, Jackie, por tu intervención. Continuamos con nuestro compañero Jairo Rosero, que nos acompaña desde la ciudad de Ibarra. Él es estudioso de la literatura y se ha centrado en estos últimos años en la lírica, en la cual también trabaja consolidado su poemario. Ha participado en muchos encuentros donde ha presentado sus ponencias parece ser sobre que Rosario algunos como que autores perdió lo que ecuatorianos. Es la conexión. No sé si Jairo esté en este momento en línea. Estoy escuchando, pero Rosario me parece que está con el micrófono apagado. ¿Qué les parece? Ya que ella está con el inconveniente, si es que sigues tú con la intervención, ¿no? Ya le presento a Jairo, discúlpeme por favor. Jairo Rosero, que nos acompaña desde la ciudad de Ibarra. Él es estudioso de la literatura y se ha centrado en estos últimos años en la lírica, en la cual también trabaja consolidando su poemario. Ha participado en muchos encuentros donde ha presentado sus ponencias sobre algunos autores ecuatorianos. Ahora se dedica a la docencia. Te damos la bienvenida, Jairo, con tu poema. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Saludos a quienes nos miren en estos momentos y también para quienes nos mirarán también en diferido. El poema que he seleccionado para compartir con ustedes en esta noche ha sido Las sombras, de Aurora Estrada Ayala, publicado en su poemario Como el incienso, publicado en el de 1925. Las sombras. Pesadilla negra, pesadilla amarga, mal sueño que dura, lo que va, visión agorera, fantasma dolida, sentada a la vera de mi senda larga, tal como de niebla, compañera mía, te adentras en mi alma sin saber por dónde, ni muros, ni celdas, habrá que no ronde tu silueta sola, desolada y fría. Me sigue fielmente tu amor extrahumano, cansancio de muerte, y hielen mis nectarios. Mis salvos collares tornas en rosarios, de cuentas obscuras, dones de tu mano. Vibrando de angustia, estás en mi llanto, impalpable te hundes en la boca que amo. Rodeas de silencio mi voz cuando llamo, clamante al amado en la onda del canto. Pasas con tus lutos eternos y tristes, símbolo enigmático en mi vida incierta. Tu rostro no he visto, tal vez estás muerta, fantasma doliente, quizá ni tú existes.
Sombra indefinible, visión angustiada, que está a todas horas en la senda mía, rostro que te ocultas a la luz del día, mirada de crimen que siento clavada. El comentario que puedo hacer en relación a este texto, este poema, quiero comentar un tópico literario en su producción literaria, las sombras, y me parece que este poema es un buen ejemplo de ello. En primera instancia, las sombras han sido un tópico que ha tenido preponderancia desde el romanticismo. Recordemos, por ejemplo, a Gustavo Adolfo Bécquer o también a Rosalía de Castro. En el modernismo, este tópico estuvo ligado con el pesimismo y una visión trágica de la vida, significado que en este poema se mantiene. Hay que tener presente que Aurora, en sus inicios, fue postmodernista, y un argumento de ello es la producción de este tópico literario con significados del modernismo. El diccionario de la RAE define sombras así: oscuridad, falta de luz más o menos completa, y también imagen oscura que sobre una superficie cualquiera proyecta un cuerpo opaco, interceptando los rayos directos de la luz. En el poema de Aurora, estos significados se mantienen, también la falta de luz, y esa imagen oscura llegan a hiperbolizarse y antropomorfosearse, y se superponen en un espacio-tiempo que complementan, enfatizan o describen las vivencias angustiantes del yo. En el poema, las sombras, estas se convierten en una presencia o ente al cual el yo de Aurora interpela. Esta presencia adquiere características de omnipresencia, una especie de Dios destructor que acompaña al yo y que bien se identificaría con la muerte. Además, la voz poética manifiesta cómo esta presencia, las sombras, crea un espacio deprimente en donde habita el yo. Esta presencia incide negativamente en todos sus ámbitos vitales, su pasado, su presente, su futuro, su realidad corpórea e incluso también sus emociones. El poema empieza con el verso, pesadilla negra, pesadilla amarga. Se observa la epanadiplosis con la repetición de la palabra pesadilla a la que adjetiva como negra y amarga, que son epítetos porque naturalmente las pesadillas son momentos oníricos espeluznantes. Esta repitencia léxica pretende ejemplificar el nivel de horror experimentado por el yo ante la presencia del ente que se ha enquistado en su vida. Por eso dice, mal sueño que dura lo que va de vida. En la cuarta estrofa hay referencia al hombre amado. La presencia también ha invadido el ámbito afectivo amoroso del yo. Está la fuerza de la sombra, que el yo la reconoce en la boca del ser amado. Impalpable te hundes en la boca que amo, está en el poema. Confiesa a través de una metonimia, pero como quedó dicho, es una presencia negativa que solamente provoca dolor en el yo. Así, se percibe a las sombras en este verso. Rodeas de silencio mi voz cuando llamo, clamante al amado en la onda del canto. La presencia parece que intenta sofocar la voz del yo para que su amado no la libere de su compañía. Es importante notar que en la quinta estrofa del poema, que el yo se haya identificado o representado simbólicamente en la lo enigmático de mi vida incierta, existe entre el yo de Aurora y la presencia una imbricación que parecería que forma un solo ser triste y melancólico. Hay también una idea de imprecación, ya que el yo lírico es consciente del dolor que engendra la sombra. No obstante, mira en ella a una compañera que no se anima a abandonar. El poema termina con una estrofa que está entre signos de exclamación, lo que permite subrayar y exaltar las emociones del yo. Además, que la estrofa final es una síntesis del poema. La sombra es la causante de la angustia del yo. Omnipresencia que la compara con la mirada de un criminal al acecho de su víctima. Rostro que te ocultas a la luz del día, mirada de crimen que siento clavada, podemos nosotros leer en el poema. En conclusión, el tópico sombras ha dado unidad al poema y es evidente en la formación de isotopías asociadas con el pesimismo casi existencial del yo lírico, como pesadilla amarga, agorera, negra, dolida, celdas, muro,
fría, oscuras, angustia, silencio, lutos, tristes, muerta, fantasmas, crimen. Palabras que redundan en lo expuesto en este comentario. Muchas gracias. Gracias, Jairo, por tu intervención. Muy detallada tu investigación. Gracias. Continuamos con nuestra presentación, lecturas de la poética de Aurora Estrada y Ayala. Agradecemos a las personas que nos acompañan de esta manera virtual, pero es de la única manera que podemos dar honor y homenaje a nuestra gran poeta ecuatoriana Aurora Estrada y Ayala. Continuamos con nuestro siguiente invitado, Alcino Ramírez Cañar. Nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil. Él es artista profesional de acuarela, poeta, creador de trova clásica, director de la Asociación Aurora Estrada, que se maneja en líneas virtuales. Ha ganado varios premios de envergadura, el último como delegado de la Organización Mundial de Trovadores. Y algo muy especial, él es el nieto o uno de los nietos de Aurora Estrada y Ayala, que va a leer con más sentimiento y nos va a decir lo que es ser un nieto, un heredero de una poeta tan grande que ha tenido el Ecuador. Así que bienvenido, Alcino. Gracias por estar con nosotros, gracias por colaborar con nuestro proyecto. Así que adelante. Bueno, muchas gracias por lo de la invitación, ¿no? Yo les voy a leer el estreno número 12 del poemario Tiniebla. De nada me sirvió ser poeta, de nada entender la palabra de las cosas, de nada hablar con el agua y con los árboles, envolverme en el crepúsculo como una criatura milagrosa y devolver al mundo su belleza y unificación honda. ¿Para qué tuve la voz que traspasa las estrellas? ¿Para qué la música que rimo en la luz? Con el viento de las alas celestes y doradas y con los ríos que huyen hacia el mar que no conozco. ¿Para qué me sirvió ese don que no levantó tu corazón enfermo, que dejó apagarse las estrellas de tus ojos y no pudo hacerte inmortal entre mis brazos? A ti, que ya no me oyes más desde tu sombra. He hecho yo también una pequeña crítica sobre lo que sobre el poemario en sí, de lo que es Tiniebla. Se las voy a leer, a ver qué les parece. Las voces críticas de Aurora Estrada siempre han transitado entre la valoración sublime de la poesía delicada, ferviente, amorosa y transgresora de su primera etapa, y la inscripción de su nombre con luces propias y diferenciadas como la poeta del proletariado, con poesía delicada pero descarnada, de denuncia del dolor colectivo y visión decepcionada en la siempre ingrata aflicción del opresor sobre el ser humano. Poco se ha escrito sobre Tiniebla, y es que quizás el tema central sobre la muerte, sobre su significado, el estado al que somete al ser en casi un guiñapo de tristezas y reflexiones, alejan a la crítica del tratamiento de uno de los problemas fundamentales de la vida, que paradójicamente es la muerte. Pero ¿qué significado podríamos vislumbrar desde el papel del creador en un tema que culturalmente en Occidente ha sido siempre tratado como el término o como la conclusión? ¿Ya? Y si como de una esperanza se tratara una probabilidad de existencia como un regalo de la divinidad en un destino de santidad, ¿no? De una existencia que es poco santificada. Aurora Estrada se plantea la muerte y resignifica la vida. ¿De qué ha servido la materialidad, los sucesos exitosos, la posición relevante de dignidades o merecimientos sociales, si al final de todo la muerte es simple, es común? La muerte es el único evento donde se igualan las circunstancias de todo lo vivido
en todas las esferas posibles. Ricos, pobres, blancos, negros, amarillos, codiciosos, generosos. Abarca entonces la naturaleza humana desde el olvido consciente, de la indiferencia de los temas fundamentales para alejarse de la angustia y del dolor, transitando en la vida como realidad paralela desprovista del sufrimiento. Y entonces llega el día, el enfrentamiento de la muerte de lo amado, porque el que muere deja entonces de sufrir y consentir la evasión, pero el deudo permanece y se cuestiona y le llevan a decir en su texto: y no supe jamás el sentido de la palabra nunca hasta que vi tus ojos cerrados. O en otro: nunca, cuando vi tus ojos cerrados, el estupor se me volvió muro pétreo. Somos seres que permanecemos en la negación, en la evasión que como civilización nos detiene y nos condena a vivir en la fantasía de irrealidad, de universos adornados para creer que somos algo más, quizás divinos, tal vez intocables, y nos aterra pensar en lo poco significante que pasamos de ser. Aurora se cuestiona el hecho de ser creador. El artista, como gestor de mundos y escenas y vidas, no es capaz de saltarse la muerte y quizás conceder la inmortalidad, ya que esta es parte de una conciencia más allá de la propia. Pero desde su conciencia de humano, perecible, recrimina sin decirlo al poder más alto, aquel que mueve los hilos desde fuera de la tangibilidad universal, a eso que desde su fe siente que falló, pero aún así calla, entiende y prefiere incriminarse en nombre de todos los creadores y manifiesta también: de nada me sirvió ser poeta, de nada entender la palabra de las cosas. O también: ¿para qué tuve la voz que traspasa las estrellas? Y lapidariamente, sin concesiones, expresa: ¿para qué me sirvió ese don que no levantó tu corazón enfermo? Y es que la muerte, ¿qué es la muerte entonces para la creadora? Que ante la duda expuesta de la extinción de la vida, diría: aunque no sea más que para engañarme te hablo. Termina dividiendo la percepción de la muerte en dos vertientes que confirmarían una existencia más allá de lo material y residente de la esperanza. La primera caracteriza a la muerte como una extensión de la percepción de los sentidos y del alma. Mira a sus muertos como expresión de sí misma, existiendo en su agonía, en su pena, en la locura, en el llanto, y pegada así como un aliento permanente que evidencia un rastro de vida. Y es así que escribe: sigues viviendo en la agonía de mi desesperación encrespada, en el collar despedazado de mi pena inútil. O, por ejemplo, sigues viviendo, pegada a mí como un aliento. La segunda caracteriza a la muerte como un cambio de estado. La existencia es única, la manifestación del ser es independiente de la materialidad o la inmaterialidad. Y se pregunta por sustancia nueva: ¿dónde estarás? Y afirma entonces un estado de no muerte en términos de presencia, más allá de la física de las cosas, con sus particularidades intelectuales y emotivas persistiendo, perviviendo sin más como un condenado al misterio del universo, reflejándose en frases tales como: sigues viviendo, pegada a mí como un aliento. O en la siguiente, ¿no? ¿Dónde estarás ahora que las campanas se han dormido? O cuando escribo: tal vez, invisible y bella, como los silenciosos ángeles, te sientas a mi lado, o me miran tus ojos desde los morados cálices de las violetas. Angustia, ansiedad, desolación, negación, desnudez, el simbolismo de la humanidad del artista, que es a su vez creadora pero humana y perecible, pero por sobre todo creyente del amor como lazo incorruptible, atemporal y sin término. Y termina: mía, pegada a mí, como un silicio de estrellas,
único amor en esta hora de soledad profunda. Amor como yo sueño, total y sin caminos que vayan a otra parte, inmutable desde todos los tiempos, invicto sobre las olas de sombra y de la luz. Muchas gracias. Gracias, Alcino. Gracias tu experiencia. Sí quisiera que más o menos nos cuentes algo sobre en unos 2-3 minutitos. A ver, experiencia en cuanto al conocimiento directo de ella, yo no tengo, porque ella muere cuando yo habré tenido alrededor de 1 año y 2 meses de edad. Lo que sí les puedo contar es sobre mi experiencia frente a la figura de ella y frente a la sociedad que me tocó vivir. En el colegio, por ejemplo, siempre, cuando se enteraban de que yo era el nieto de Aurora Estrada, todos los profesores de literatura, de filosofía, de ciencias sociales, me anticipaban que yo, por ser el nieto de ella, tenía que ser el número 1 en todas estas. Entonces, para mí, aparte de lo que es el orgullo que yo por la figura continental de ella, ha sido también un poco duro ese enfrentarse con una figura sin saber si al fin y al cabo uno puede encontrar el rumbo propio, deslindándose de la figura de ella, ¿no? Eso es un poco duro, ¿no? Otras cosas que les pudiera contar es sobre lo que mis primos, ellos sí los que vivieron. Así como tú la conoces a Natalia, ella siempre me cuenta que Aurora Estrada era una persona muy dulce, ¿no? Muy silenciosa, carismática, ¿no? Y que cuando se conversaba con ella sabía transmitir toda esa dulzura, esa paz y esa tranquilidad que reinaba en su alma, ¿no? Y que la transmitía luego en sus letras, pero no siempre fue así. Lo que yo veo cuando hago lo que es el análisis propio de la literatura de ella, que ella tiene épocas también donde la poesía se vuelve lacerante, se vuelve dura, ¿no? Y me encanta eso, me encanta eso porque veo que la visión de ella no fue únicamente una visión estética, sino que es una visión más universal, ¿no? Sobre el hombre y su entorno, ¿no? Eso es fantástico. Creo que esas son las anécdotas que yo pudiera conversar sobre Aurora, ¿no? Claro, pero ya sabes el tiempo. Ya sabes que el tiempo siempre es tenaz con el arte y con estos eventos. Yo les agradezco bastante a todos, a todas, que hemos estado aquí dando un homenaje a Aurora Estrada y Ayala, que bien merecido lo tiene, ¿no? Entonces les reitero mis agradecimientos a los presentes, invitados por estar en esta lectura poética que nos adentra en las palabras y en el simbolismo de las voces importantes de la producción latinoamericana. Esperamos haber cumplido con este pequeño homenaje a nuestra autora ecuatoriana Aurora Estrada y Ayala. Además, les invitamos a leer su poesía, la cual se encuentra y se puede escuchar en este mismo canal. Solamente con la lectura poética se renueva la riqueza creativa de los escritores de nuestro país, ¿no? Un pequeño mensaje que quieran decir, por favor. Bueno, yo sí quisiera decir, yo estoy en un proyecto permanente en este instante, haciendo poesía visual sobre los textos de Aurora Estrada y de Aurora Ramírez. Y tengo un canal en YouTube,
y una página también en Facebook en donde la pueden buscar como Asociación Cultural Aurora, en donde pueden ver lo que se está haciendo ahora en el empeño de que su obra permanezca, ¿no? De que su obra siga viviendo en las generaciones, que nos hace mucha falta eso. Entonces, esa invitación quería hacerles. ¿Algo más? Jackie, Jairo. Bueno, de mi parte, una recomendación sobre todo a nuestra juventud, invitarles a que conozcan a nuestros autores ecuatorianos, a los conocidos, pero también a aquellos que están guardaditos como un tesoro, y que es menester en esta época descubrirlos, encontrarlos, asimilarlos y aprender de ellos. Gracias, Jackie. Es una idea perfecta porque hay muchos autores que salen del canon, salen de la moda, pero están ahí en nuestra historia y tienen su voz que debe ser reactualizada para las nuevas generaciones. Entonces, este programa que estamos realizando justamente tiene como objetivo dar la palabra a aquellas voces que por cualquier momento o por cualquier circunstancia de la historia ya no alcanzaron en el canon, pero que sí están en la memoria de una parte de la sociedad, ¿no? Entonces, o que están iniciando su vida literaria. Entonces, ese es el proyecto que estamos realizando. Jairo, ¿tienes algo que decir? Jairo, ¿tienes algo que decir? Sí. De igual forma, ratificar lo que han dicho Alcino y Jacqueline, que nos acerquemos también a la poesía. Como experiencia, como lector, ha sido unas horas plácidas leyendo a esta gran poeta Aurora Estrada y Ayala. Aquí está he leído de esta antología y es una muestra representativa de lo mejor de los poemas que se han escrito sobre Aurora. Entonces, de igual forma, invitarles a ustedes que nos animemos a la lectura de la poesía. Ecuador tiene maravillosos poetas, hombres y mujeres, y que nos van también a permitir conocernos a nosotros mismos. En estos momentos en los que nosotros estamos encerrados en nuestras casas, acercarse a la poesía es propicio. Entonces, les invito a esto. Muchas gracias también por la invitación a Rosario y también me ha dado mucho gusto escucharlos, oírlos, a Jacqueline y al Alcino. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a quienes nos acompañan desde sus propias casas. Así que una buena noche y gracias a todos, estamos en contacto. Felicidades. Gracias, Rosario.